La familia de Trump sería de origen alemana y ellos están dominando Estados Unidos y todo de cómo esto pasó. Creo que va a hablar de la origen de Trump y de su familia. Vamos a ver juntamente, me parece interesante. ¿La familia Trump realmente domina Estados Unidos? Con un imperio multimillonario y una influencia política que ha llegado hasta la Casa Blanca, muchos creen que su poder está diseñado para durar generaciones. Pero hay algo que pocos conocen. El hombre que realmente inició esta dinastía no fue Donald Trump. Cuando hablamos de los Trump, todos Bueno, creo que hay otras familias más poderosas en Estados Unidos que, bueno, que tiene que dar junto al poder más tiempo. Pero bueno, los Trump vienen con todo. piensan en el presidente de Estados Unidos, un magnate que antes de entrar a la política ya era una celebridad mundial, dueño de hoteles de lujo, casinos en Las Vegas y rascacielos en Nueva York. Su fortuna, estimada en más de $3.000 millones, lo convirtió en uno de los pocos presidentes en la historia con un imperio propio. Aquí está lo más irónico de todo: Donald Trump, conocido por su postura contra los inmigrantes, debe su fortuna precisamente a uno. Su imperio no nació de la nada, sino de un inmigrante desconocido que cruzó el océano sin nada en los bolsillos, y construyó su primera fortuna en un lugar inesperado. Así comenzó la dinastía Trump, con una historia más sorprendente de lo que imaginas. Hace 140 años, un joven con el corazón lleno de sueños, observaba desde la cubierta de su barco la silueta de la Estatua de la Libertad. Su nombre era Friedrich Trump, un chico nacido en el pequeño pueblo vinícola en Baviera, Alemania. Había Mira. abandonado su hogar en silencio, dejando una nota a su madre. No lo hizo por aventura, sino por necesidad. Su padre había muerto, su familia estaba endeudada, y en su pueblo no había futuro para él. Así que decidió emigrar a Estados Unidos con un objetivo claro: hacer una fortuna. Su viaje fue todo menos glamuroso. Con un billete de tercera clase, Friedrich soportó 2 semanas en un espacio hacinado y sin privacidad, donde el olor a marecía se mezclaba con el de la desesperación de cientos de inmigrantes como él. No hablaba inglés, no tenía dinero, pero tenía una determinación inquebrantable. Al llegar a Nueva York, fue recibido por su hermana Catherine y su cuñado, quienes le ofrecieron un lugar en su casa. Durante los siguientes años, trabajó Eso es lo que ayuda a muchos inmigrantes, ¿no? Ya tener algún familiar de local a donde van, porque, bueno, si no tiene nadie, es peor cuando empiezan. como barbero, un oficio que había aprendido en Alemania. Pero Nueva York era una ciudad de oportunidades y también de implacable competencia. Friedrich quería más, y pronto se dio cuenta de que su fortuna no se haría con tijeras y navajas. En 1891, dejó la ciudad y se aventuró al noroeste de Estados Unidos, estableciéndose en Seattle. Aquí comenzó a Mira. redefinir su destino. En vez de Totalmente al otro lado de Estados Unidos, de donde viven ahora los Trump. buscar trabajo, abrió su primer negocio, un restaurante. Era una ciudad en crecimiento, con miles de mineros y aventureros que pasaban a diario en busca de riquezas. Friedrich entendió rápidamente una de las reglas básicas del capitalismo: no necesitaba buscar oro, sino proveer a los que lo hacían. La fiebre del oro de Klondike Eso es muy interesante. Siempre pensé que quien gana más dinero con la búsqueda del oro es la gente que, bueno, fornece, que ofrece servicios, productos a la gente que va a buscar oro. Esa gente, de verdad, que más gana plata. que explotó en 1897, y con ella, miles de hombres emprendieron el peligroso viaje hacia un vasto territorio al norte de Canadá, donde las heladas temperaturas rivalizaban con la enorme ambición de quienes buscaban el preciado mineral. Friedrich vio una oportunidad dorada y la aprovechó. Se trasladó a la región y abrió pensiones y restaurantes para los buscadores de oro. Mira. Los mineros arriesgaban sus vidas por una posibilidad remota de encontrar metal precioso, pero Friedrich vendía comida, camas y entretenimiento, garantizándose ganancias seguras. Su estrategia era clara: minar a los mineros. En pocos años, amasó una fortuna equivalente a $500,000 actuales. Cuando la fiebre del oro comenzó a apagarse, No podemos decir que el tipo no era vivo, ¿no? ¿Qué vivo? Friedrich ya tenía suficiente dinero para retirarse de la región y regresar a Baviera. En 1902, con el estatus de hombre rico, regresó a su tierra natal, Alemania, donde encontró el amor en Elisabeth Kreist, una joven 11 años menor que él. Sin saberlo, Elizabeth no solo se convertiría en su esposa, sino en la matriarca de una dinastía que, años más tarde, cambiaría la historia de Estados Unidos: la familia Trump. Juntos regresaron a Nueva York con la intención de construir una nueva vida. Pero el hogar de su infancia lo llamaba de vuelta, y en 1904 intentó repatriarse a Alemania. Sin embargo, las autoridades bávaras lo rechazaron, considerándolo un desertor por haber evitado el servicio militar cuando era joven. Wow. En un golpe del destino, se vio obligado a regresar a Estados Unidos, esta vez de forma definitiva. Con su esposa y su primera hija, Friedrich Trump se instaló en Queens y comenzó a invertir en bienes raíces. Su nombre se americanizó a Frederick Trump, y su nuevo negocio sentó las bases de lo que, décadas después, se convertiría en el Imperio Trump. No fue un pionero en los negocios tradicionales, ni un magnate de la industria. Fue un hombre que entendió las oportunidades, explotó las necesidades del momento y, sobre todo, supo adaptarse. 140 años después de su audaz travesía a través del océano en busca del sueño americano, llegando al extremo sur de Manhattan sin más que su determinación, su nieto alcanzaría la cima del poder: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. De un humilde barbero bávaro a un emprendedor que cimentó el legado de una dinastía. Este fue el origen de la historia de los Trump. Y apenas era el comienzo.
Para Frederick Trump, el hombre que dio el primer paso en la historia de esta familia, el destino tenía otros planes. En 1918, una epidemia de gripe terminó abruptamente con su vida, dejando atrás a su esposa Elizabeth y a sus tres hijos, John, Elizabeth y el más joven, Fred. Con apenas 13 años, Fred vio cómo el mundo que su padre había comenzado a construir se tambaleaba. Pero mientras muchos habrían sucumbido ante la tragedia, él tomó ese golpe como un punto de partida. No solo mantendría vivo el apellido Trump, sino que lo llevaría a alturas que nadie, ni siquiera su propio padre, habría imaginado. Desde joven, Fred demostró una visión empresarial fuera de lo común. A los 17 años fundó su primera empresa de construcción, pero como era demasiado joven para firmar cheques, su madre se convirtió en su socia. Iniciando con la construcción de casas familiares en Queens que se vendían por tan solo $3,990 cada una, un precio accesible para las familias trabajadoras de la época. Cuando la Gran Depresión azotó la economía en los años 30, Fred Trump demostró una astucia impresionante. No se limitó a la construcción de viviendas, sino que incursionó en el negocio de supermercados, creando cadenas de supermercados Trump. Con la estrategia innovadora de sírvase usted mismo y ahorre, revolucionó la industria y obtuvo rápidas ganancias. Sin embargo, un año después vendió su cadena de supermercados por una modesta cantidad de dinero, dejando claro que su verdadero interés estaba en el sector inmobiliario. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fred Trump supo aprovechar las oportunidades. Gracias al presupuesto federal destinado a la construcción de viviendas militares, se dedicó a construir cuarteles y apartamentos con jardines para la Armada de los Estados Unidos. Mira qué cosa. Me parece que los Trump son muy vivos. Ven una oportunidad de ganar plata y, bueno, ganan la plata ofreciendo cosas, servicios y productos a esa gente, forneciendo. En estados clave como Pensilvania y Virginia, esto le aseguró enormes contratos con el gobierno, convirtiéndolo en un magnate de la construcción de viviendas para militares y trabajadores de la costa este. Tras la guerra, Fred no perdió el impulso. Con el regreso masivo de soldados, se expandió hacia el mercado de clase media. Durante varios años construyó masivos proyectos residenciales. Su imperio inmobiliario creció hasta abarcar más de 27,000 unidades en Brooklyn y Queens, proporcionando vivienda asequible a miles de familias. Se ganó el apodo de el Henry Ford de la construcción de casas, por su capacidad de producir viviendas de calidad a gran escala y a bajo costo. Pero su estilo de negocios también tenía su lado oscuro. Aprovechó al máximo los subsidios gubernamentales, construyendo por un valor inferior al del financiamiento estatal y embolsándose la diferencia. Aunque legal, esta práctica generó controversia. A pesar de su éxito, Bueno, si no es ilegal, obvio va a haber gente que va a aprovechar. Fred Trump siempre evitó Manhattan. Consideraba que era un mercado demasiado riesgoso y prefirió concentrarse en las afueras de Nueva York. Su filosofía era simple: construye barato, alquila a buen precio y ahorra cada centavo posible. Su estilo de vida reflejaba esta mentalidad. No era ostentoso. Fred no solo fue un constructor, fue un arquitecto de oportunidades, un hombre que conoció cada grieta del sistema y la usó a su favor. Pero mientras consolidaba su imperio, otro Trump creció bajo su sombra, absorbiendo cada lección, cada truco, cada estrategia. Aquel joven inquieto y ambicioso, Donald Trump, estaba a punto de llevar el nombre de su familia a niveles nunca antes imaginados. Donald Trump nació en 1946 en Queens, Nueva York. Su padre, Fred Trump, era un magnate inmobiliario que había levantado su imperio en las afueras de la ciudad. Era un excepcional empresario, pero había una sombra que lo perseguía: su rechazo a la caótica y despiadada Manhattan. Para Fred, apostar por la gran urbe no era una jugada inteligente, sino una locura. Pero su hijo, su heredero, Donald Trump, era distinto y pensaba diferente. Desde niño, Trump demostró una personalidad dominante y desafiante. Su carácter rebelde lo llevó a ser enviado a la Academia Militar de Nueva York a los 13 años, una decisión que marcó su disciplina y su mentalidad competitiva. Tras graduarse, ingresó a la universidad, pero pronto sintió que no era su camino. Dejarlo atrás no fue una decisión sencilla, pero la conformidad nunca estuvo en su naturaleza. Su ambición lo empujaba a más, a encontrar un lugar donde pudiera aprender lo que realmente importaba. Así, apostó por una institución con programas especializados en bienes raíces. En 1968, tras años de preparación, con un título en economía en mano, estaba listo para dar el siguiente paso y tomar las riendas del negocio familiar. A los 25 años, Donald tomó las riendas de la compañía de su padre y la renombró como la Organización Trump. Su primera gran jugada fue la renovación de un complejo de apartamentos en Cincinnati que estaban en decadencia. Tras su intervención, se vendió con una enorme ganancia. Pero su verdadero sueño no estaba en los suburbios, sino en el corazón de Manhattan. Con una visión audaz y un talento natural para los negocios, Trump logró conseguir una exención fiscal de varios años para revitalizar el Grand Hyatt Hotel, un acuerdo que negoció directamente con la ciudad de Nueva York. Mira. La razón detrás de este trato fue la promesa de que la renovación del hotel traería un gran impulso económico al área, generando empleo y revitalizando una zona que necesitaba una transformación. La ciudad, buscando atraer inversiones y mejorar la infraestructura, aceptó ofrecerle esta exención fiscal para que el proyecto fuera viable. Con este respaldo, Trump pudo llevar a cabo la renovación sin la carga de los impuestos, durante 40 años, transformando el hotel en un símbolo de su llegada triunfal a Manhattan. Este proyecto marcó el inicio de su ambición de convertir la ciudad en su propio imperio.
Luego vendría la icónica Trump Tower, un rascacielos en la Quinta Avenida que se convirtió en su tarjeta de presentación ante el mundo. Donald Trump afirmó haber construido su fortuna con apenas un préstamo de $1 millón de su padre, pero investigaciones de The New York Times revelaron que heredó al menos $413 millones en valor actual, parte de ellos obtenidos mediante estrategias fiscales cuestionables. Las cifras oficiales indicaban que Fred Trump dejó a sus hijos una herencia de más de $1.000 millones, pero la familia solo pagó 5.2 millones en impuestos, una cifra muy inferior a los 550 millones que, según expertos, debieron abonar. Los ricos saben cómo no pagar tantos impuestos, ¿no? Nosotros, más pobres, que tenemos más dificultad, pero ellos, bueno, tienen millones de abogados, contadores y todo eso. Las autoridades de Nueva York anunciaron investigaciones, pero la maquinaria legal de Trump siempre encontró la manera de esquivar los golpes. En los años 80, Trump expandió su imperio con hoteles, casinos, aerolíneas y campos de golf, pero su ambición también lo llevó a acumular deudas gigantescas. En 1988 compró el Taj Mahal Casino, financiado con bonos basura. 2 años después, su imperio tambaleaba y el Taj Mahal se declaró en bancarrota. Para evitar la ruina total, Trump cedió el 50% de la propiedad a los acreedores y renegoció sus deudas. Sin embargo, a finales de los 90, logró recuperarse. Construyó nuevos rascacielos, desarrolló hoteles de lujo en Chicago, Las Vegas y Toronto, y diversificó su marca con licencias en productos de todo tipo. En 1996, Trump adquirió los derechos del certamen de Miss Universo al comprarlo a ITT Corp. Bajo su gestión, el concurso experimentó cambios significativos. En 1998, Entonces Trump fue dueño del Miss Universo. la organización cambió su nombre a Organización Miss Universo y trasladó su sede de Los Ángeles a Nueva York. En 2002, Trump formó una empresa conjunta con la cadena NBC, que adquirió los derechos televisivos del certamen en 2003, transmitiéndolo en Estados Unidos hasta 2014. Es de él entonces, todavía. Para comienzos del nuevo milenio, Donald Trump había logrado lo impensable, reconstruir su imperio después de una década de quiebras, deudas y turbulencias financieras. Mientras muchos lo daban por acabado en los años 90, él encontró la manera de reinventarse y, como siempre, hacer de su nombre una marca aún más poderosa. Las torres de Trump comenzaron a dominar los paisajes urbanos de varias ciudades. La Trump Tower en Nueva York, el Trump Hotel en Las Vegas, el Trump International Hotel tanto en Panamá como en diferentes puntos del mundo, eran testigos de su resurgimiento. La expansión no se detenía ahí. Casinos, campos de golf, licencias de marca y hasta un nuevo hotel en las famosas Islas Palmera, de Dubái, consolidaban su legado en la industria inmobiliaria. Pero Trump no era solo un magnate inmobiliario, también era un showman. En 2004, decidió llevar su estilo de negocios a la televisión con El Aprendiz, un programa de televisión en el que aspirantes a empresarios competían por un contrato con una de sus empresas. El programa fue un éxito instantáneo, posicionando a Trump como una figura aún más mediática. En medio de esta ola de popularidad, también publicó libros como El arte de la negociación, en el que detallaba su visión de los negocios y su mentalidad de tiburón financiero. También se asoció con Robert Kiyosaki para escribir ¿Por qué queremos que tú seas rico? Ese libro lo leí, eso me acuerdo. Le leí ese libro. Que reforzaba No me quedé rico, pero lo leí. su imagen de experto en finanzas y mentor de nuevos millonarios. El dinero seguía fluyendo, pero no sin controversias. Aunque Trump nunca se declaró en bancarrota personal, sus empresas sí lo hicieron en 6 ocasiones entre 1991 y 2009, utilizando estrategias para renegociar deudas y seguir operando. Juego con las leyes de bancarrota, son muy buenas para mí, dijo en una entrevista en 2011. Era la esencia de Trump, siempre encontrar la forma de convertir los obstáculos en oportunidades. Sin embargo, no todos veían su historial empresarial como un éxito rotundo. Algunos análisis concluyeron que su desempeño financiero no fue tan espectacular como lo hacía parecer, y que su imperio era una mezcla de grandes éxitos y fracasos sonados. A pesar de todo esto, para 2015, la familia Trump ya era sinónimo de poder y riqueza en Estados Unidos. Se estimaba que el patrimonio familiar en conjunto superaba los $5.000 millones, resultado de décadas de inversiones en bienes raíces, hoteles, campos de golf y negocios diversificados. $5.000 millones. No es de los hombres más ricos del mundo, pero es mucha plata. Pero dentro de esta dinastía, había una figura que destacaba por encima del resto, Donald Trump. Su fortuna personal rondaba los $4.000 millones, aunque él insistía en que su marca y su influencia lo hacían mucho más valioso. Con el paso de los años, su patrimonio creció de forma exponencial, impulsado no solo por sus negocios, sino también por su incursión en la política y la monetización de su nombre como un sello de poder y exclusividad. Más allá del dinero, los Trump no solo dominaban el sector inmobiliario, su influencia se extendía por Wall Street, Hollywood y los medios de comunicación, consolidando su imagen como una de las familias más influyentes de Estados Unidos. A diferencia de su abuelo Friedrich, un inmigrante que llegó a Estados Unidos en busca de oportunidades, o de su padre Fred, que construyó un imperio en las afueras de Nueva York, Donald llevó el legado familiar a un nivel impensable. No solo era un magnate, sino una celebridad, un estratega y, pronto, un actor clave en la arena política. Lo que vendría después eclipsaría. ¿Cómo cambió todo, no? A partir del abuelo, que llegó al fin del siglo XIX, conquistaron bastante cosas. A cualquier negocio o rascacielos con su nombre. Ahora,
Su ambición apuntaba a la Casa Blanca. El 16 de junio de 2015, desde la Torre Trump en Nueva York, anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Su eslogan era claro: hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Desde el primer día, su campaña Está acá abajo, ¿no? El MAGA, Make America Great Again. fue todo menos convencional. Atacó a China por su dominio económico, criticó duramente a la clase política y, sobre todo, encendió la polémica con sus declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos. Traen drogas, traen crimen, afirmó en su discurso inicial. Creo que su propia historia hace que mucha gente lo vote. Es el sueño americano. Llegar sin nada a Estados Unidos y de pronto, bueno, pronto no, llevo 140 años, 40 años. De pronto es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y también eres más poderoso. Ahora es el presidente. La indignación fue inmediata. Empresas como NBC y Univision rompieron lazos con él. Pero para Trump, esto no era un problema, era combustible. Cada crítica, cada escándalo, cada titular solo lo hacía más fuerte. El 8 de noviembre de 2016, contra todo pronóstico, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, derrotando a Hillary Clinton en una de las mayores sorpresas de la historia política moderna. Durante su primer mandato, impulsó políticas económicas favorables a las grandes empresas, redujo impuestos y mantuvo su estilo combativo en cada decisión. En 2025, después de su regreso a la Casa Blanca como el presidente número 47, Trump continuó con un enfoque. Mira cómo creció el hijo. Mira, ustedes vieron eso. Mira, acá, en la otra vez que estaba con presidente. Historia Mira, política moderna. Durante su mira el tamaño del hijo. Ahora, como el presidente mira el número tamaño. 47, Trump continuó con ¿Qué comen los Trump? Acá son muy altos. un enfoque agresivo hacia el comercio internacional, adoptando políticas proteccionistas y desafiando acuerdos globales. Para bien o para mal, Donald Trump ya no solo dominaba el mundo de los negocios, ahora tenía el poder de una nación entera, la nación más grande del mundo, en sus manos. Con la presidencia, la marca Trump alcanzó un nuevo nivel de influencia. Su familia y su imperio empresarial ya no solo tenían poder financiero, sino también político. Hoy, más que un magnate, es una figura que ha trascendido el mundo de los negocios para convertirse en una de las personalidades más influyentes y polémicas del siglo XXI. Lo que empezó como un apellido en rascacielos, hoy es un símbolo de poder global. Hace 140 años, un joven inmigrante llamado Friedrich Trump llegó al sur de Manhattan, con nada más que sueños y una determinación inquebrantable. Lo que comenzó con la búsqueda de un futuro mejor, pasó de un restaurante en Seattle a una fortuna amasada en las minas de oro de Canadá. Con el paso del tiempo, su hijo, Fred, llevó ese legado aún más lejos, creando un imperio inmobiliario en el corazón de Nueva York. Y así, más de un siglo después, su nieto, Donald Trump, se convertiría en el presidente de los Estados Unidos, llevando el apellido Trump a la cúspide del poder global. Una historia de generaciones que, de algún modo, siempre supieron transformar la adversidad en éxito. A medida que la siguiente generación de los Trump busca su lugar en la historia, la pregunta persiste: ¿podrán continuar manteniendo el poder y la influencia que su nombre ha logrado acumular? Lo que es indiscutible es que, para bien o para mal, la familia Trump ha cambiado para siempre el curso de la política, la cultura y los negocios en el siglo La familia Trump está Elon Musk acá metido en el medio. XXI. Y así, el legado de la familia Trump sigue siendo un tema de debate y fascinación. Bueno, si va a poder mantener la influencia política es otra cosa, va a se ver con el pasar del tiempo, pero perder toda esa plata lleva mucho tiempo. Eso sí, se quedará esos o ellos quedarán ricos por mucho más tiempo, ¿no? Vamos a ver acá qué dice la gente. Voy a dejar el video en la descripción caso quiera entrar en el canal, conocer más. Es bastante interesante, me gustó el video. Pero obvio que es un video hablando de las partes buenas, de la familia Trump, como todo fue lindo, quedaron rico, todo. Después voy a ver si encuentro un video que, bueno, que muestra que tiene una parte no tan buena. Obviamente debe haber. Oh, qué genial la historia de esta familia, increíble, son un genio, excelente video. Yo opino que Trump debería ser más considerado con los inmigrantes por el mismo hecho de su historia, quizás darle más oportunidad y ver cómo sacar provecho, pero darle oportunidad. Creo que su madre era inmigrante y su esposa actual es inmigrante de Eslovenia, ¿no? Mi rey, no entendía, bueno. Eh, Inmigrantes ilegales siempre omiten esa última palabra y es la más importante. No estoy de acuerdo con las políticas de frontera abiertas porque se colea a los países de toda la clase de gente, creo. Entonces, si hubiera aprobado la ley de quitar la nacionalidad por nacimiento, también tendría que quitársela a él. No, creo que, bueno, si aprueban para el futuro, pero no va a aprobar eso, ¿no? Ya los juzgados de Estados Unidos no lo dejan, ¿no? Si tiene tantos 1.000 millones, mandame unos 2 millones de dólares a mí,
Caracol deje de ser tan, bueno, bueno, si quiere enviarme, acepto 2 millones de dólares, hasta uno, ya ayuda mucho. Bueno, señores, me pareció bastante interesante. Obvio que debe tener más cosas ocultas sobre la historia de ellos. Si ustedes saben cosas que no fue dicha en el video que no son tan buenas de los Trump, dejad en los comentarios. Me gustaría saber. Y si quieren ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Acá, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.